Revelados los escalofriantes castigos de Justiniano, un relato aterrador sobre el destino maldito, la bruma de la mañana cubría el barrio marginal como un manto pesado, transformando cada rincón en un lugar siniestro. Javier, un padre de familia entregado a su trabajo en la construcción, sentía que esta mañana era diferente. Al entrar a su hogar, el silencio era abrumador, y la figura de doña Marta, la anciana sabia del vecindario, brillaba en su mente. 3 días sin verla, ¿dónde estaba? Los rumores empezaban a circular como sombra oscura, susurros aterradores que hablaban de un espíritu enojado, Justiniano, que castigaba a aquellos que desafiaban las tradiciones. Las esquinas de la calle estaban llenas de miradas furtivas y murmullos. Dicen que alguien vio a doña Marta llevada por una niebla oscura, decían. Javier apretó los puños, el sudor corriendo por su frente. Esa imagen le heló la sangre, un espíritu enfurecido, castigo para quienes rompen el código que unía a la comunidad desde generaciones. Su mundo, una rutina diaria de trabajo y regreso a casa, comenzó a descasarse como los ladrillos en mal estado de la obra. Comenzaron los mensajes amenazantes, punzadas de advertencia que llegaban sin firma. Recuerda, Javier, quien rompe el silencio paga caro. Mientras se movía por el barrio, Javier sintió el peso de las miradas sobre él, sombras que se deslizaban entre los charcos de agua. La confianza desaparecía como la luz del día y se sentía como un extraño en su propia casa. La policía, que una vez consideró su apoyo, ahora era solo un grupo distante que pasaba de largo. Desesperado, recordaba los consejos de doña Marta, en las historias del barrio, encontrarás respuestas. Reza y respeta lo que crees, hijo. Esa noche, el viento ululaba, como si las almas inquietas clamaran ayuda. Javier decidió ir al lugar donde doña Marta le había contado sobre las manifestaciones del pasado. El viejo árbol frente a su casa se alzaba como un guardián olvidado. Cuando llegó, se encontró con símbolos extraños marcados en el suelo, algo que lo hacía sentir pequeñas pulsaciones en la cabeza. Las huellas parecían contar un relato de advertencias y caos. De repente, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Un roce frío, como un susurro helado, le instó a mirar atrás. ¿Qué haces aquí, Javier? La voz resonó oscura y baja, como un eco de pesadumbre. Era una figura en la sombra, ojos que brillaban con rabia contenida. En un instante, se tornó claro, el peligro no solo estaba en la desaparición de doña Marta, sino en el propio silencio del barrio, en la mirada hostil de sus vecinos, que parecían aguardando su caída. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, su corazón latía con furia mientras se preguntaba si tenía valor para romper el silencio que cercenaba su vida, el miedo se le incrustaba en los huesos. De repente, todo se volvió oscuro. Las sombras cobraron vida, danzando alrededor de él, y su mente giraba entre el pánico y la necesidad de descubrir la verdad. ¿Sería parte de un destino maldito? Justo cuando todo parecía perdido, una voz resonó de nuevo, esta vez clara como el día: escoge, Javier. ¿Te atreverás a desafiar a Justiniano? Y lo que acechaba en la noche no era solo un espíritu, sino una venganza ancestral que clamaba ser escuchada. El aire se volvió pesado, y Javier sabía que su decisión sellaría su destino y el de doña Marta. Javier parpadeó, tratando de enfocar su mente en la figura que tenía frente a él. La voz, profunda y resonante, resonaba en su cabeza como un tambor. Desafiar a Justiniano, la pregunta giraba como un viento voraz en su pecho. La oscuridad parecía encogerse, absorbiendo la luz que todavía quedaba del día. Sin embargo, la imagen de doña Marta flotaba en sus pensamientos, su sonrisa en el rostro de una mujer fuerte que había sido hija del barrio. Se decía que con cada perdón que otorgaba, la sombra de Justiniano se hacía más pequeña. Pero ahora, ella estaba desaparecida, atrapada en las garras de un ente que no perdonaba. La figura en la sombra se acercó un paso, el viento susurrante seguía como un lamento a su alrededor. Tenía el rostro cubierto por una capucha, pero lo que Javier pudo vislumbrar eran ojos humeantes llenos de desdén y dolor. Ellos saben de tu curiosidad, Javier.
Dicen que el deber de la sangre es más fuerte que el miedo. Últimamente, los murmullos se intensifican como el viento en la tormenta. La voz era como un canto de sirena, atrayéndolo a un abismo cada vez más oscuro. ¿Qué harás?, le preguntó la figura, su aliento creando vapor en el aire. ¿Te atreverás a desenterrar secretos que muchos prefieren ocultar? No todos los que buscan la verdad sobreviven para contarla. El corazón de Javier se aceleró. Las acusaciones, las advertencias, el miedo que filtraba a través de cada mirada en el barrio, todo se entrelazaba como un hilo tenso. Como un malditor, podía sentir la presión en la nuca, el roce de sombras buscando su vulnerabilidad. No quiero involucrar a mi familia en esto, respondió, su voz temblando entre la determinación y la desesperación. Solo busco a doña Marta. Si aún queda algo de ella en este mundo, debo traerla de vuelta. La risa del ser encapuchado resonó, un eco que le heló los huesos. No hay regreso sin sacrificio, Javier. Te advierto que lo que buscas puede no ser lo que esperas. A veces, los muertos guardan sus secretos cerca de su pecho, y el precio por revelar la verdad es alto. Javier sintió que la tierra debajo de él temblaba ligeramente, como si el propio barrio le murmurara advertencias al oído. En su corazón, una lucha se libraba. Debía encontrar respuestas, pero ¿a qué costo? Con un movimiento rápido, el ser levantó su mano, mostrando una pequeña figura hecha de barro, una representación grotesca de una mujer. Esto es lo que queda de doña Marta. Las tradiciones que creían protegerla son ahora cadenas que la atrapan. Tu familia también está en peligro. Justiniano no perdona. Así que, ¿harás lo que sea para salvarla? Javier miró la figura de barro, sentimientos de rabia y desesperación se cruzaron en su corazón. Haré lo que deba, gritó, con voz firme, una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro del ser. Entonces, escoge bien. Aquellos que rompen el silencio no solo son vistos, son perseguidos. La risa se desvaneció en el aire mientras la oscuridad pareció tragárselo todo. Javier quedó solo bajo la penumbra, el eco de esas palabras resonando. Entonces, una sombra más oscura se dibujó desde la esquina de su visión. Era un grupo de vecinos, sus rostros enrijecidos y vacíos, moviéndose en su dirección. Sin poder respirar, comprendió que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba y que seguiría adelante en un camino lleno de secretos oscuros, donde nadie estaba a salvo. Justo entonces, una risa burlona resonó en su mente. Bienvenido al juego, Javier. Y recuerda, no todos los secretos quieren ser revelados. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras los vecinos se acercaban. Sus caras estaban pálidas, como si la vida se hubiera esfumado de ellos. Sin embargo, lo que más lo inquietó fue la falta de emoción en sus ojos, miradas de ausencia, como si aquellos rostros fuesen cuerpos vacíos. Javier murmuró uno de ellos, su voz quebrada y temblorosa. No busques más. Lo que quieres, ya no existe. Doña Marta, no es más que un recuerdo. Las palabras colgaron en el aire, como un veneno añejo. Los demás asintieron, un movimiento casi coreográfico, mientras se acercaban cada vez más. «Sal de aquí», gritó Javier, su voz resonando en la calle desierta. No quería creerles. «Voy a encontrarla». Pero los rostros ya no eran amigos, eran sombras controladas por algo que no comprendía. Un frío intenso se apoderó de él cuando uno de los vecinos dio un paso adelante y, en un acto desesperado, se topó con la figura de barro que el ser encapuchado le había mostrado. Las risas burlonas regresaron a su mente. No entiendes, Javier. La búsqueda trae consigo consecuencias. De repente, el ambiente se espesó. La oscuridad parecía encontrar su camino en la luz de la tarde, y el aire, antes fresco, se volvió abrumador. Javier sintió que las paredes que lo rodeaban se cerraban sobre él, cada paso de los vecinos resonaba como un tambor en su cabeza. ¿Qué quieren de mí?, masculló, intentando hallar un tono firme mientras su corazón palpitaba con fuerza. Solo advertirte, respondió otro vecino, su tono creando un eco inconfundible. Justiniano lo ve todo. No quedará piedra sin remover. Si desearas más que seguir sus reglas, deberías saber que no puedes escapar. El corazón de Javier se detuvo un instante. Había oído el nombre de Justiniano susurrado en su barrio desde que tenía memoria, un fantasma de un pasado que pareciera castigar a todos por motivos que jamás entendieron. Sin embargo, nunca pensó que lo tendría tan cerca, que la misma sombra de su legado lo persecutaría a él. Intentando mantenerse fuerte, dio un paso atrás. Yo solo quiero a doña Marta.
Ella necesita ser liberada. Pero las sombras tomaron forma, los vecinos se entrelazaron en una danza macabra mientras cantaban en un susurro, repitiendo viejas leyendas. Lo que se alza, debe caer. Todo lo que ha sido olvidado, nunca volverá a renacer. Y aquel que busca al muerto, solo encontrará su perdición. Las palabras reverberaron en su cabeza, avivando sus miedos. Desesperado, se giró en busca de una salida, pero la oscuridad parecía engullir todo a su paso. Las figuras se aproximaban, elevando las voces en un lamento cada vez más alto. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si todo el barrio estuviera vivo, advirtiéndole de su locura. No. Esto no es real, gritó, pero el eco de su voz se perdió entre las risas y los gritos. La figura de barro comenzó a brillar con una luz tenue, una señal de que el tiempo se estaba acabando. Con un impulso final, se lanzó a la calle, corriendo sin rumbo, el pánico en su pecho. Sabía que debía encontrar respuestas, y que el ser encapuchado era su única esperanza. Pero, ¿estaba preparado para enfrentarse a lo que vendría? A medida que se alejaba, la oscuridad lo seguía, y en la distancia, pudo ver una silueta familiar. La figura de doña Marta pareció surgir de las sombras, pero en su expresión había algo extraño, algo que heló el corazón de Javier. Javier, llamó, su voz envolvente pero distante. Ten cuidado, hay cosas que no puedes controlar. La risa burlesca resonó nuevamente en su mente, ahogando todo sentido de seguridad. Entonces, antes de darse cuenta, la imagen se desvaneció, llevándose consigo la esperanza de salvarla. Sintiéndose perdido en ese abismo, comprendió que el verdadero terror apenas comenzaba. Y en su mente resonaba una frase, como un eco incesante: la verdad tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagar? Javier corrió, cada paso lo llevaba más profundo en la oscuridad que lo envolvía. Las palabras de los vecinos retumbaban en su mente como un canto siniestro, sus advertencias haciéndole eco en cada rincón de su ser. Aquella figura familiar que había vislumbrado ahora era solo un fantasma, una ilusión creada por su desesperación. La calle estaba vacía, los hogares a su alrededor parecían testigos mudos de su sufrimiento. Las luces parpadeaban, titilando como si también temieran la oscuridad creciente. El aire se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo. Se detuvo un instante, intentando calmar sus pensamientos. Neón azul y amarillo en los letreros de tiendas vacías lo miraban con desprecio. A lo lejos, un murmullo surgió del lugar donde había visto a doña Marta, un suave murmullo que se tornaba cada vez más fuerte. Con cautela, Javier se acercó. La niebla comenzó a levantarse del suelo, formando formas inquietantes que parecían danzar a su alrededor. A medida que avanzaba, las figuras se acercaban, sus rostros distorsionados y goteando de sombras. Sintió su estómago revolverse, una mezcla de miedo y necesidad de conocer la verdad lo impulsaba. Llegó a un viejo parque, donde las luces eran escasas y los árboles se alzaban como figuras aterradoras en la negrura. En el centro, una fuente marchita goteaba agua sucia, el sonido resonando como el latido de un corazón moribundo. Pero lo que atrajo su atención fue el cuadro en la base de la fuente, un símbolo desconocido que brillaba débilmente, similar al que había visto en la figura de barro. Justiniano susurró sin querer, como si pronunciar el nombre lo invocara. Un viento helado chilló a su alrededor, y las hojas temblaron violentamente, creando un susurro que lo llamaba. Sin darse cuenta, Javier se agachó frente al símbolo, sintiendo un extraño tirón en su pecho. Era como si le dijera que toda su vida había estado esperando este momento. Un golpe de intensidad lo atravesó cuando, de repente, dos figuras emergieron del fondo de la oscuridad. Eran los vecinos, pero no eran ellos mismos. Sus ojos brillaban como carbones incandescentes, y sus rostros llevaban una expresión de dolor constante, distorsionada por el sufrimiento. ¿Por qué no nos escuchaste?, gritaron al unísono, sus voces fusionándose en un eco aterrador que retumbó en su cabeza. Porque ustedes no son quienes eran, respondió Javier, intentando mantener su voz firme. Justiniano te observa, él sabe de tus deseos. La frase comenzó a arrastrarse en su mente, como un veneno. Y ahora, lo que has hecho, no tiene vuelta atrás. A medida que hablaban, la oscuridad se movía, amenazando con engullirlo. Javier sintió como un sudor frío le recorría la espalda y su corazón palpitaba desbocado. No me detendré, exclamó con determinación, sintiendo un renovado impulso. Debo salvar a doña Marta, aunque eso signifique enfrentar a Justiniano. Debe saber que nuestra vida estuvo ligada a su destino. Nuestro sufrimiento es un eco de su elección y ahora, tu destino está sellado.
La risa macabra regresó, llenando el aire de un terror palpable. Sin embargo, la luz del símbolo pareció intensificarse ante su declaración, iluminando el área y ahuyentando la oscuridad. «No puedes huir de esto, Javier», gritaron los vecinos antes de desvanecerse en la niebla. La fuente tembló y el agua sucia comenzó a burbujear, formando imágenes distorsionadas de lo que alguna vez fueron. No sabía si debía acercarse o huir. La pregunta lo devoraba. ¿Está realmente doña Marta atrapada? ¿O es una trampa de Justiniano? Todo su ser luchaba, coqueteando con la locura. La fuerza del símbolo, como un faro, lo llamaba a un destino incierto, y justo cuando la luz comenzó a oscurecer una vez más, fue entonces que escuchó un grito. «Javier». Era la voz de doña Marta. Junto a ella, una sombra se alzaba, un prisma de terror y poder. Su corazón se hundió. Sabía que el verdadero desafío estaba por llegar, y que la decisión que debía tomar podría costarle todo. «Te encuentras en peligro», resonó su voz, siendo tragada rápidamente por el eco sordo de la oscuridad. La pregunta flotaba en el aire: ¿se atrevería a enfrentarse a Justiniano por amor? «Todo tiene un precio», murmuró, y sintió como el verdadero terror lo abrazaba de nuevo. La niebla se espesó, hundiendo a Javier en un laberinto oscuro. La voz de doña Marta se desvaneció, pero el eco de su advertencia seguía rebotando en su mente. «Te encuentras en peligro», resonaba como un mantra, y Javier sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué había despertado en esta noche infernal? Ya no podía ignorar la verdad que pulsaba dentro de él, como si la propia oscuridad lo observara. Javier se acercó al símbolo resplandeciente. La pantalla de sombras a su alrededor parecía moverse al ritmo de su ansiedad, cada figura distorsionada chillando en un lenguaje que su corazón entendía: dolor, arrepentimiento y perdón. Se agachó más, las manos temblorosas tocando la fría piedra. De repente, la fuente comenzó a burbujear con violencia. El ruido era como el grito de una bestia herida, burbujas de agua oscura estallaban, formando un chorro que se proyectó hacia arriba, convirtiéndose en un espejo de lo que alguna vez fue el parque. Javier se vio a sí mismo reflejado en la superficie, pero no estaba solo. Una figura emergía en el fondo, una versión de él misma, con ojos apagados y una sonrisa que desnudaba el sufrimiento. «Eres tú lo que podrías haber sido», murmuró Javier, asustado por la revelación. Detrás de esa sombra había un espejo del pasado, decisiones mal tomadas y caminos no explorados. Se sintió abrumado por un miedo inminente a lo inevitable. La conciencia del precio se arraigaba más hondo. «Todo tiene un precio». La voz de doña Marta resonaba en la distancia, insistente, como un tambor que manifestaba su llegada inminente. Sin pensarlo, Javier dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. Necesitaba respuestas para poder salvarla. En ese instante, la oscuridad se aglutinó, transformándose en una sombra espesa, una figura humana. Un manto negro, hombros anchos y una risa que parecía susurrar secretos en el viento. Justiniano. La visión era escalofriante, cada aspecto de su ser destilaba poder y malicia. Una presencia que traía consigo el aire helado del horror. «Te he estado esperando, Javier», susurró Justiniano con una voz profunda y resonante que vibraba en su pecho. «Almas perdidas que no han aprendido la lección no merecen vivir en este mundo. Has despertado más de lo que puedes controlar. ¿Qué has hecho con doña Marta?» La voz de Javier titubeaba, pero la rabia lo impulsaba. «Ella es simplemente un juguete en esta danza de sombras, un hilo que se derrite entre el sufrimiento de los tuyos. Pero, ¿no es esto lo que deseas? ¿No buscas la verdad, aunque sea aterradora?» Justiniano extendió un brazo, señalando la profundidad de la oscuridad que giraba a su alrededor. «Cada paso que diste te trajo aquí. El destino no se puede cambiar, Javier». Las palabras le golpearon como un mazo. Un sudor helado recorría su frente, mientras observaba los rostros de sus vecinos en la distancia. Sus ojos luminosos y vacíos gritaban pidiendo ayuda. «No puedo dejar que esto continúe», gritó, el eco de su voz resonando en el espeso silencio. «¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo por ella?» Justiniano sonrió, sus dientes eran afilados en la penumbra. «¿Qué tal si ofreces tu propia vida a cambio de la suya? Una moneda de cambio entre dos almas que buscan libertad». A medida que las palabras se asentaban en su mente, Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La fuente a su lado vibraba, emitiendo un resplandor más brillante. «El sacrificio es el único camino», dijo la sombra de él mismo, «y tú eres el que debe elegir».
El dilema lo atrajo a un abismo de desesperación y redención, los ecos del pasado y el sufrimiento lo rodeaban. Javier sintió la angustia ahogarlo, mientras se preguntaba si estaba realmente listo para pagar el precio. ¿Podré enfrentar la verdad de Justiniano y salvar a quien amo? En ese momento, la oscuridad se cerró a su alrededor como un abrazo frío. Un grito desgarrador resonó en sus oídos. Javier. Y así, la duda y el miedo se mezclaban en un torbellino de decisiones. La pregunta quedó flotando, palpitante en el aire, ¿estaría dispuesto a convertirse en él? Monstruo que temía, por el amor que deseaba salvar. El aire se tornó más gélido, y el grito de doña Marta se desvaneció como un susurro entre las sombras, hasta que solo quedó el eco del miedo en la mente de Javier. La visión de Justiniano lo miraba, burbujas distorsionadas danzaban en la fuente, reflejando el caos interno que lo devoraba. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por salvarla? Piensa bien, Javier, dijo Justiniano, acercándose un paso más. El sacrificio no es solo una cuestión de vida o muerte, es un compromiso que deberás llevar por siempre. Lo que ofreces no se reduce a tu existencia, sino al alma misma. Javier sintió un escalofrío recorrerle la columna. La superficie de la fuente comenzaba a oscilar, como si una tormenta se gestara en su interior. No te atrevas a jugar con mis sentimientos. Ella no es un peón en tu juego. Oh, pero tú la has convertido en tal. Cada elección te ha llevado a este momento, y ahora estás sufriendo por ello. Es una danza amarga, ¿no crees? Pero tú tienes el poder de cambiar la música. Con cada palabra, la oscuridad alrededor de Javier pulsaba y giraba, como si estuviera viva. Sus vecinos seguían atrapados en esa neblina, con sus ojos vacíos, aguardando un destino incierto. Un frío miedo lo invadía. ¿Estaba realmente listo para enfrentarse a su propia sombra? Contempló su reflejo una vez más en la fuente. La figura alterna sonreía siniestramente, había una tranquilidad en su expresión que Javier jamás había sentido. La sombría versión de su ser ofrecía palabras tentadoras, el sacrificio liberará a doña Marta y a los demás. Al final, solamente tú puedes decidir quién vive y quién debe seguir adelante. Basta, gritó Javier, encerrando dentro de sí todo el terror acumulado desde el inicio de esa noche. No podía dejarse llevar por esas visions distorsionadas. Debía encontrar una forma de romper el ciclo. Entonces, serás testigo del destino que has jugado. A veces, el sacrificio no es lo que tú decides, sino lo que el destino impone. Justiniano movió su mano con un gesto amplio, y el aire alrededor de Javier vibró. Ante sus brazos, un portal se abrió. Se veía el parque, como si un espeso velo de sombra se deslizara por encima del recorrido que lo llevaba a su hogar. A través de la bruma, Javier reconoció las risas de los niños, la calidez de la tarde recortada por la sombría realidad a la que enfrentaba. ¿Podría regresar a ese tiempo, a esa vida, y cambiar algo antes de que todo se desmoronara? No, exclamó, pero su propio grito se ahogó entre las sombras entonando ecos de desesperanza. En el fondo, una parte de él deseaba salir, salvar a Marta y a todos, pero el miedo a convertirse en lo que tanto odiaba lo paralizaba. Lo que hay detrás de esa cortina es lo que realmente te asusta. No es el sacrificio, Javier. Es el precio que has pagado por tus elecciones. No puedes hallar paz si no enfrentas tu propio miedo, dijo Justiniano con una mirada fija, las sombras retumbando a su alrededor, la atmósfera se volvió densa, y Javier sintió que la oscuridad lo arrastraba hacia su inevitable destino. La fuerza del portal le indicó que había pocas opciones, enfrentar la oscuridad o perderse a sí mismo. Con el pulso acelerado, recordó el rostro de doña Marta, su voz cálida. Haré lo que sea necesario. No dejaré que te lleves a nadie más. Esa es la elección que te llevará a la verdad, respondió Justiniano, acercándose a menos de 1 metro, lo que provocó que el aire temblara entre ellos. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar en un constante vaivén, alimentándose de su resolución. ¿Estás listo para confrontar lo que eres? La oscuridad tiene la capacidad de absorberte, pero también de revelarte. Justiniano sonrió, su rostro mostrando una mezcla de curiosidad y frialdad. Los latidos de Javier se neutralizaron por un segundo y la esencia del miedo se apoderó de él como un veneno. Sintió que el portal lo invitaba a cruzar, pero comprendió que eso también significaba dejar atrás una parte de sí mismo. La pregunta de la noche no era si iba a sacrificar a alguien, sino si estaba dispuesto a enfrentar su propia oscuridad, a despojarse de cualquier remanente de duda y a partir hacia lo desconocido.
Justiniano susurró, con un sudor helado recorriendo su frente, ¿qué pasará si elijo? ¿Qué pasará si me enfrento a mi verdad? Una risa tenue y profunda resonó a su alrededor, haciendo eco en la neblina que los envolvía. Ah, Javier, eso es lo que todos quieren saber, pero, cuando mires en el espejo, ¿serás capaz de reconocer a la persona que está del otro lado? Y así, en ese punto crítico, Javier entendió que el verdadero horror no era la elección misma, sino lo que significaría descubrir quién era realmente. La niebla se espesaba, pero también se iluminaba, y entre las sombras, una decisión se cernía, entrar en la verdadera esencia de uno mismo, enfrentar lo que llevamos dentro. La pregunta aún flotaba en su mente, mientras miraba al futuro, ¿podría enfrentarse a su reflejo y salir intacto, o se sumergiría en lo que siempre había temido? El portal latía como un corazón oscuro en la inmensidad de la neblina. Javier dio un paso hacia adelante, sintiendo como el viento helado le acariciaba la piel como manos invisibles. ¿Qué pasaría si cruzaba? La sola idea le provocaba náuseas, despertaría en un lugar donde doña Marta aún estuviera a salvo, o se encontraría en un abismo del que no podría regresar. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar, Javier?, preguntó Justiniano, sus ojos como brasas ardientes. No hay retorno, solo un destino asegurado por tu elección. Javier lo miró, el terror aferrándose a su estómago. Aturdido, pensó en los rostros de sus vecinos, aquellos que lucían tan perdidos, sumidos en una existencia gris. No deseaba convertirse en uno de ellos, no podía permitírselo. La sombra que representaba una posible realidad se acercaba, llevándose consigo la luz de su esperanza, desvió la mirada nuevamente hacia la fuente, donde las burbujas seguían danzando. Era un recordatorio constante de que sí, podía cambiar el rumbo, pero a un costo terriblemente alto. ¿Sería su propia alma el precio? Una visión borrosa de doña Marta lo invadió, y en su pecho, la lucha interna se volvía más intensa. ¿Vas a dejar que la vida que deseas se escape solo porque temes lo que puedas llegar a ver? Justiniano movió una mano, como si desnudara el alma de Javier, exponiendo sus miedos más profundos. El sacrificio por amor es admirable, pero también destructivo. ¿Qué harás, Javier? ¿Qué estarás dispuesto a perder? Las palabras del oscuro embajador transformaban su angustia en fervor. Las imágenes resurgieron, el parque, los niños riendo, doña Marta ofreciéndole galletas con una sonrisa. Se dio cuenta de que no podía cerrar los ojos ante su verdad. Enfrentar a Justiniano era también confrontar su propia traición, las decisiones que le habían llevado hasta ese umbral sombrío. No tengo miedo de perderme, gritó, su voz resonando en la oscuridad. Quiero luchar por ellos, por Marta. Pagaría cualquier precio, pero no me convertiré en un monstruo. Justiniano soltó una risa burlona que retumbó como un eco malévolo. ¿Quieres luchar? Entonces, únete a ellos. Será fácil, solo tienes que cruzar el portal y ellos te guiarán. Todos están aquí, en la sombra que has creado. Aquellos que amas serán tus ojos, y entonces verás la verdad. El aire parecía infectarse con un olor a putrefacción, y lo que antes había sido una suave invitación se tornó en un grito desgarrador. Javier sintió la tentación de los que estaban atrapados, visiones de almas perdidas girando a su alrededor, pidiendo ayuda. Eran sus amigos, sus vecinos. Pero, en ese mismo instante, su mente lo presionaba a recordar que no todo el mundo era quien parecía ser. ¿Qué pasará con ellos si me vuelvo uno de ellos?, preguntó, su voz ahora un susurro lleno de terror. No puedo ser uno de los tuyos. Pero ese es el engaño, Javier. Al un futuro, todos son parte de este ciclo. Estás destinado a repetirlo una y otra vez hasta que descubras lo que realmente tienes que sacrificar. Uno por uno, caerán. La sombra se alimentará, y tú serás ese sacrificio. Cada palabra, cada tono, estaban impregnados de una verdad inquietante. Javier sintió que el control se le escurría entre los dedos. En un acto desesperado, cerró los ojos y recordó a doña Marta. En su mente, su imagen brillaba como una luz en la niebla. No puedo dejar que esto suceda, gritó, decidido. No permitiré que el miedo me consuma. Si debo enfrentar mis demonios, que así sea, pero haré lo necesario para regresar. Y así, con una última respiración profunda, dio un paso hacia el portal. La oscuridad lo envolvió, el frío se intensificó y una oleada de recuerdos, dudas y temores la arrasaron. En un instante de claridad, sintió que el tiempo se detenía. La niebla giró a su alrededor, y las carcajadas de Justiniano se transformaron en gritos de angustia.
Javier sintió que perdía el hilo de la realidad, el abismo abría su boca, y supo que nada sería como antes. De repente, en el centro de la oscuridad, una figura emergió. Era doña Marta, con un rostro sereno pero marcado por una pena profunda. Javier, su voz era un eco profundo que atravesó la oscuridad. ¿Estás preparado para enfrentar lo que has ignorado tanto tiempo? Y ahí, ante la presencia de su fiel protectora, Javier comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La pregunta flotaba en el aire: ¿podría descubrir la luz en la misma oscuridad que había temido? Esa inquietante incertidumbre permanecía flotando, sable afilado sobre su destino, planteándole la pregunta más aterradora de todas: ¿qué sacrificaría para salvarla a ella, y a sí mismo? Javier se encontró en un vacío profundo, donde el tiempo y los sentidos se desvanecieron. La imagen de doña Marta brillaba con una claridad deslumbrante, un faro entre sombras. Pero al mismo tiempo, una necesidad oscura burbujeaba en su interior, un eco de lo que le había prometido Justiniano. Javier, la voz de doña Marta resonó como un canto lejano. Lo que eliges ahora definirá no solo nuestro destino, sino el de todos los que te rodean. No puedes simplemente desear salir ileso. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, serpenteando como tentáculos, tratando de envolverlo, intentando arrastrarlo a la oscuridad eterna. No. No quiero esto, gritó, tratando de mantener la imagen de doña Marta frente a él, como un escudo contra la desesperación. Pero la figura de su vecina se desdibujaba, su rostro se tornaba en uno más enigmático, confuso. ¿Acaso no ves? La voz cambió. Ya no era de doña Marta, sino de algo más siniestro. Todos están atrapados. Todos han hecho su elección. Cada sacrificio alimenta a la misma sombra que devora su esencia. Javier parpadeó, sintiéndose arrastrado hacia la verdad oculta. Esos rostros que había reconocido, ahora apenas eran recuerdos, fragmentos de una vida anterior. Se vio a sí mismo en el parque, riendo, jugando, con una felicidad que ahora parecía un eco lejano. No soy como ellos, murmuró, pero en su corazón sentía como las dudas comenzaban a calar hondo. La oscuridad tomó forma, y las voces susurrantes se tornaron en un coro de susurros, recordándole sus fracasos, sus decisiones erradas. Tuve que dejarte caer, Javier. No hay salvación. Solo has hecho, decía la sombra, cada palabra como un cuchillo que cortaba más profundo. En ese momento, sintió la presión de la elección. Un chasquido resonó en su mente, las risas en la plaza, la sonrisa de Marta. ¿No había sido eso suficiente? Todo lo que he hecho, lo he hecho por amor, exclamó, aunque su voz temblaba. La oscuridad pareció reírse, un eco siniestro que vibraba en las tinieblas. ¿Amor? ¿Has olvidado lo que eso significa? ¿Estás dispuesto a sacrificar todo por un amor que podría ser una ilusión? Fue un golpe que casi lo derribaba. La obsesión por la protección lo había cegado. Las visiones de doña Marta se fragmentaron, y con cada fragmento, la desesperanza creció. Javier sintió un nudo en su garganta, el temor inundó su pecho. ¿Qué deseas, Javier? ¿Salvar a doña Marta de un destino similar al tuyo? Ella ya ha hecho su elección. Ahora, tú decides. La voz de Justiniano reverberaba, invitándolo a cruzar una línea que había temido. No lo haré. A pesar de su voz firme, Javier sentía que la neblina lo atraía, resonando en su interior como un canto de sirenas. No me transformaré en un monstruo. Las sombras comenzaron a amontonarse, arremolinándose a su alrededor. Sentía su frío abrazarlo, como garras de muerte. Pero de repente, en medio del caos, vislumbró una pequeña chispa. Era Elefante. En la oscuridad, una pequeña luz que parecía pulsar con fuerza. La figura de doña Marta se asomó nuevamente, esta vez más clara, fortaleciéndose contra la niebla. Recuerda lo que hay en tu corazón, Javier. La verdadera fuerza no proviene del sacrificio, sino del amor genuino. Eres lo único que tengo, gritó, su voz atravesando la niebla, resonando con la verdad que había estado buscando. La chispa creció, iluminando el angustiante paisaje de sombras. Sin embargo, a medida que el brillo se intensificaba, Javier sintió que su vida pendía de un hilo. Justiniano no dejaría que eso sucediera sin un último intento de doblegarlo. ¿Crees que puedes luchar contra lo inevitable? El sacrificio es la única salida. Pero la luz de doña Marta se volvió una llama ardiente, y la desesperación en su interior se transformó en determinación. No tengo miedo de enfrentar mi verdad. No me convertiré en un monstruo, ni por ti ni por nadie. La fuerza de su declaración resonó en el aire cargado,
Provocando una reacción en la oscura figura, el portal comenzó a vibrar, brillando con una intensidad inquietante. Mientras crujía como un antiguo árbol a punto de caer. Javier sintió la energía del lugar cambiando, un impulso poderoso en su pecho. Sabía que debía actuar. De repente, el mundo a su alrededor se desmoronó, el viento aulló como un lobo enloquecido. La imagen de doña Marta brillaba, guiándole. ¿Sería realmente ella, o un engaño más de Justiniano? Y justo cuando pensaba abrirse paso hacia la luz, una risa aterradora resonó. ¿Y si todo lo que has visto es solo el inicio de tu fin, Javier? Javier sintió el terror arrasador, como un grillete de pesadilla. La oscuridad iba a devorarlo, pero en su corazón, la llama de la esperanza brillaba intensamente. Justo ahí, en el precipicio de su destino, se dio cuenta de una verdad desgarradora. ¿Podría realmente salvar a doña Marta y salvarse a sí mismo, o era ese otro engaño bajo la mirada fría de Justiniano? Mientras el abismo se cerraba a su alrededor, la pregunta flotaba, clara y aterradora, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad oculta detrás de su amor? Javier cerró los ojos, sintiendo el frío de la oscuridad como un peso aplastante. La risa resonante de Justiniano reverberaba en sus oídos, un eco burlón que lo empujaba al límite de su cordura. Debía encontrar una salida, y pronto. La luz de doña Marta temblaba como una vela en la tormenta, pero su débil chispa le ofrecía una esperanza, un hilo que podría guiarlo a la salvación. A medida que el viento aullador se intensificaba, las sombras a su alrededor parecían gesticular, alardeando de sus secretos. Una voz profunda y grave emergió del caos: cada elección tiene un precio, Javier. La salvación de uno, la condena de otro. Desesperado, Javier recordó las historias que doña Marta le había contado sobre los desaparecidos del barrio, sus rostros difuminados por la neblina del olvido. Cada sacrificio dejado atrás, cada vida arrastrada al vacío por el egoísmo de otros. No tenía que ser uno más en la lista. Aún así, la amenaza de Justiniano era como un alambre de púa, un recordatorio cruel de cómo sus decisiones podrían sellar no solo su destino, sino el de todos aquellos que amaba. No te dejaré vencerme, gritó, sintiendo la ira brotar de su pecho como fuego. Pero la risa de Justiniano se intensificó, inundando el aire denso con una energía que lo rodeaba como un depredador. Era la risa de un hombre que disfrutaba al ver caer a su presa. ¿Con qué fuerzas piensas luchar? ¿Con tu amor? Ese amor ya se ha marchado, Javier. Lo has echado a perder. Las palabras le picaron como espinas. Sin embargo, recordó cada sonrisa compartida con doña Marta, cada momento que había hecho su vida más rica y vibrante. Eso era lo que debía aferrarse. En un último esfuerzo, extendió su mano hacia la luz. Voy hacia ella. La chispa se intensificó, ardiendo en un blanco resplandor, obligando a las sombras a retroceder. Un grito desgarrador estalló a su alrededor, como si toda la oscuridad se arremolinara en un torbellino rabioso. Pero en ese instante, Javier sintió una conexión profunda. Las risas en la plaza, las historias de doña Marta, y el amor que había construido. El brillo de la luz se convirtió en una esfera que lo rodeaba, protegiéndolo de las garras heladas que buscaban atraparlo. Ven, Javier. La voz de doña Marta vibró en su mente, clara y definitiva. Él sabía lo que debía hacer. Entonces, con cada gramo de fuerza, caminó hacia el centro de la luz, pero no fue suficiente. La risa de Justiniano se transformó en un aullido, llenando el aire de una desesperación pura. Este no es el final. Te seguiré hasta el abismo, y allí encontrarás lo que verdaderamente eres. El suelo tembló bajo sus pies, y Javier sintió que el suelo se quebraba, una grieta profunda que se abría entre él y la luz. La visión de doña Marta se desvanecía lentamente, y un intenso horror dominó su ser. No. No me dejes. La súplica salió de su boca como un lamento. Justo cuando la oscuridad intentaba tragarlo de nuevo, un atisbo de desafío cruzó su mente. No podía renunciar. Los sacrificios de todos aquellos que habían estado allí antes que él podían darles poder. Las risas de los desaparecidos reverberaron a su alrededor, y comprendió, no estaba solo. Te enfrentaré, Justiniano. Lo que más temes vive en mí, gritó, desafiándolo, sintiendo una oleada de fuerza recorrer cada fibra de su ser. Las sombras comenzaron a disiparse, y con cada palabra, la figura de su enemigo temblaba, pero cuando creyó que había ganado, la sombra en el rostro de Justiniano se oscureció aún más, y su cuerpo comenzó a convulsionar. No puedes escapar del verdadero horror, Javier. Hay secretos que no te atreverías a descubrir.
Los castigos que he reservado son mayores de lo que imaginas. La grieta se amplió y antes de que pudiera reaccionar, Javier se encontró cayendo hacia la oscuridad, donde un nuevo ecosistema de terror lo aguardaba. El tiempo pareció detenerse y con cada segundo que pasaba, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿estaba realmente dispuesto a enfrentar lo que le esperaba, a saber cuál sería el precio final de su elección? Su corazón latía con fuerza, sus sentidos alerta, pero la sombra de Justiniano lo perseguiría en ese abismo. La risa del ser que lo había torturado resonó en su mente. Bienvenido a tu destino, Javier. La oscuridad se cerró y todo se volvió negro. Entonces, en ese oscuro abismo, una luz tenue parpadeó a lo lejos. La pregunta, tal vez, no era si podría enfrentarlo, sino qué más haría por salvar a aquellos que amaba. El frío había comenzado a ceder, y el eco de la risa de Justiniano se desvanecía como una sombra espesa, llevándose consigo cada rastro de desesperanza. Javier sentía que caía en un vacío, pero en el fondo de su ser, una chispa de determinación iluminaba su camino. Las palabras de doña Marta retumbaban en su cabeza: la verdadera fuerza no proviene del sacrificio, sino del amor genuino. Con cada segundo, esa chispa crecía hasta convertirse en un fuego ardiente. Cayendo, se aferró a esa luz interior. Esto no era solo una lucha contra Justiniano, sino una declaración de amor hacia doña Marta y todos los que había perdido. ¿Cuántas almas más se perderían si no enfrentaba sus propios miedos? La oscuridad se cerraba a su alrededor, pero no podía dejar que esto lo definiera. No voy a dejar que me derrotes, gritó, sintiendo como la esencia de su valía comenzaba a materializarse en un halo de energía brillante. Era un nuevo amanecer, un despertar de su propio poder, y en esos momentos decisivos, sintió que la realidad se retorcía. La luz parpadeante se intensificó, transformando la oscuridad en un torbellino de luz y sombra. Javier se dio cuenta de que podía moldear el abismo a su alrededor. Tenía el poder de cambiar las cosas. Sintiéndose más fuerte que nunca, se plantó en el centro del vacío. Justiniano, si deseas tomar algo de mí, tendrás que enfrentarte a lo que realmente soy. Soy mucho más que tu juego de sombras. Y con eso, con una explosión de energía, hizo brotar la luz que había cultivado dentro de él, ese amor que nunca había permitido que se extinguiera. A través de su corazón, la luz se expandió, tocando cada rincón del espacio sombrío. Los murmullos de los desaparecidos comenzaron a resonar a su alrededor. Las almas de sus vecinos atrapados, la vida de todos los que habían sufrido en silencio, empezaron a unirse a su verdad. Con cada palabra que gritaba, la oscuridad se retorcía y se debilitaba. Los rostros de aquellos que se habían perdido aparecían brevemente en su mente, llenando su espíritu con fuerzas, alimentando su determinación. No puedes hacer esto solo. Todos somos parte de estos sacrificios, pero el amor puede romper las cadenas que nos atan, exclamó Javier. La energía vital comenzó a girar a su alrededor, un relámpago de luz que atravesaba la oscuridad como un rayo en medio de la tormenta. Cada sonrisa, cada anécdota de doña Marta se integraba en esa energía. Justiniano apareció con un brillo oscuro en sus ojos, pero esta vez, su sonrisa era de furia. Tú no entiendes, Javier. Te estás enfrentando a fuerzas que no comprendes. Estás a punto de perderlo todo. Pero Javier sabía que estaba listo, no solo para enfrentarse a la oscuridad de Justiniano, sino también a su propia luz. Es verdad, no tengo todas las respuestas, pero no me atemorizo ante mi verdad. Estoy dispuesto a dejar ir lo que me ató a esta lucha. No seré un rey de sombras, sino un faro de luz, dijo Javier, extendiendo la mano, dejando que su energía se uniera con la de los demás. La luz se intensificó, arrastrando hacia sí a todos aquellos que habían sido atrapados. Las almas estaban recuperando su esencia, su deseo de vida. La luz que emanaba de Javier era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el amor puede superar incluso los destinos más oscuros. Un estruendo resonó mientras la sombra de Justiniano se retorcía y chillaba, intentando resistir esa fuerza que ahora lo desafiaba. No puedes vencerme. La oscuridad siempre se alzará. Pero Javier no vaciló, su luz brilló más fuerte, y el eco de todas las almas liberadas resonaba a su alrededor. Hoy digo basta. No seremos más prisioneros de tu anhelo de venganza, gritó Javier, y con una explosión de energía, la luz envolvió por completo a Justiniano, abrazando sus sombras hasta desaparecerlas por completo. El abismo se iluminó en una explosión de colores, llena de risas, murmullos agradecidos y la alegría de los que volvieron a la vida. La bruma comenzaba a desvanecerse y, en su lugar, aparecían lo que habían sido. Su hogar, su comunidad. Cuando todo se tranquilizó, Javier se halló de pie en el parque de su infancia.
Las risas de los niños resonaban, y ahí estaba doña Marta, sonriendo con esa calidez que siempre lo había abrazado. El amor había triunfado, y cada sombra se había disipado. Gracias, Javier, dijo ella, su voz suave y llena de amor. Tus decisiones han forjado un nuevo camino. Con lágrimas en los ojos, Javier abrazó a doña Marta. Estaré siempre aquí para protegerte y a todos. Nos enfrentaremos juntos a lo que venga. La comunidad había despertado, unidos en su liberación. La historia de Justiniano ahora era solo un eco, un recordatorio de que, aunque cada elección tiene su precio, el amor y la unión superan cualquier oscuridad. Era el tiempo de reconstruir, de vivir sin miedo, y de recordar que incluso en la sombra, siempre hay una chispa que brilla vehemente. Nunca olvides que el amor puede vencer cualquier obstáculo. Así que, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias sigan vivas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el amor triunfa sobre la oscuridad. Haz tu parte hoy.